La nula colaboración que encontró en el gobernador de Logroño, que perjuraba que en San Millán no quedaba un papel, suscitó el recelo del académico Gayangos, que viajó a Nájera y a San Millán. En estos dos monasterios esperaba localizar los ricos fondos que justificarían su fama, ya que no los encontró en la capital. De esta manera, llega al monasterio emilianense el 8 o el 9 de enero de 1851. En él encuentra 64 códices de la Alta Edad Media, ejemplares que fueron escondidos, atención, en una sala tapiada, un recinto próximo a la biblioteca que había estado clausurado durante 8 años. A partir de ese descubrimiento, el académico remitió los libros al director de fincas del Estado, pero no lo hace por el conducto que podríamos entender reglamentario, es decir, a través del gobernador de Logroño, porque teme que éste se apropie de la colección de códices y, entre comillas, más antigua y mejor de España, sino que decide enviarlos hasta Nájera en caballerías y desde allí hasta Madrid. Libros para comprender, un podcast de la Unión de Editoriales Universitarias Españolas, realizado en la librería del BOE. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast que quiere contribuir a la adquisición de hábitos de lectura científica por amplios sectores de la población, desde el convencimiento de que la lectura científica crea pensamiento crítico y una sociedad más y mejor informada. Les saludamos Julia Sánchez Arévalo. Buenas tardes, buenos días. Nosotros hoy es que nos hemos adelantado, llevamos el horario un poco adelantado. Y quien les habla, Rosa de Bustos. Hoy les invitamos a un viaje por el monasterio de San Millán de la Cogolla, un lugar, una joya, un lugar que fue declarado por la UNESCO en 1997 Patrimonio de la Humanidad por razones históricas, artísticas, religiosas, lingüísticas y literarias. En este viaje nos vamos a detener en un lugar concreto del monasterio, en su archivo, un espacio donde se custodian muchos de los documentos que le sitúan como cuna del castellano. En esos muros, hace más de 1000 años, unos monjes escribieron las primeras palabras en romance, una lengua que, evolucionada, hoy conocemos como castellano o español. En San Millán fue donde escribió sus obras el primer poeta en lengua española conocido, Gonzalo de Berceo. Nuestro viaje por el monasterio lo haremos a continuación a través del archivo y de un libro titulado El monasterio de San Millán de la Cogolla, Historia y Escritura, publicado por la Fundación San Millán de la Cogolla. Y tenemos unos guías de excepción, Julia Sánchez Arévalo. ¿Cierto? Cierto es. Los vamos a presentar ahora mismo. Bueno, con nosotros tenemos a Javier García Turza, que es profesor de Historia Medieval en la Universidad de La Rioja y miembro de la Fundación San Millán. Como investigador, su actividad se ha centrado principalmente en el estudio de los grandes señoríos monásticos, las fuentes documentales hispanas, el Camino de Santiago, la construcción de la memoria histórica durante la plena Edad Media y el contenido de los grandes diccionarios enciclopédicos del siglo X. Javier, un placer tenerte aquí. Muchas gracias por la invitación. Y también tenemos con nosotros a Almudena Martínez, que es la coordinadora general de la Fundación San Millán de la Cogolla y de su Centro Internacional de Investigación de la Lengua Española, Cilengua. Es filóloga y su actividad profesional ha estado muy vinculada al monasterio. Participó en las acciones llevadas a cabo por el Gobierno de La Rioja para conseguir la declaración de Patrimonio de la Humanidad de los monasterios Suso y Yuso. Imaginamos que sería una bonita experiencia que culminó en una gran alegría. Y por su labor, al frente de las instituciones que coordina y por sus servicios a la lengua, en 2017 Su Majestad el Rey de España, Felipe VI, le concedió la Orden del Mérito Civil. Enhorabuena, Almudena, y muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotras. Bueno, muchísimas gracias a los dos por estar aquí. Vamos a empezar por el principio. Vamos a poner en valor el libro del que vamos a hablar hoy y vamos a empezar entendiendo el papel, mejor dicho, conociendo, para los que no para los que no lo sabemos, conociendo el papel del monasterio de San Millán de la Cogolla en la historia. Javier, ¿cuál ha sido el papel del monasterio en la historia de España
y en la historia de la lengua española en particular? Bien, vamos a ver, yo creo que hay que partir de una base que es fundamental, y es que el monasterio de San Millán de la Cogolla pervive desde el siglo VI. Por lo tanto, estamos ante un monasterio francamente viejo, con varios siglos de antigüedad, mucho más de un milenio, y claro está, durante todo ese tiempo, una comunidad muy viva. A partir del siglo X, una comunidad muy rica económicamente, pues necesitaba, lógicamente, de un escriptorio que le permitiese contar con todos aquellos libros religiosos, libros de carácter académico, glosístico, con grandes diccionarios, de tal forma que en San Millán de la Cogolla vamos a tener, junto con Ripoll, en el lado oriental, los dos escriptorios en donde más glosarios, podemos decir que son diccionarios, o sea, todo el mundo tiene en la cabeza el diccionario de la Real Academia de la Lengua, ¿no? Pues imaginémonos ese diccionario en el siglo X, y es a partir del siglo X cuando de ese escriptorio van a ir surgiendo auténticas joyas, insisto, religiosas, pero también de carácter glosístico. Claro, en ese sentido, los conocimientos, y como los conocimientos del latín, especialmente del latín clásico, pues son muy escasos, por supuesto nulos o casi nulos por parte de la gente, por parte de la sociedad de la época, pero muy escasos también por parte de los monjes. Se va a hacer necesaria la presencia de anotaciones marginales en los libros para comprender el contenido de ese latín que cada vez le resulta más lejano. Para eso, en ocasiones, como nosotros hoy hacemos con un idioma que no conocemos, lo que van a hacer esos monjes es ir al diccionario, ir al glosario, y coger aquel sinónimo, o más sencillo, otras veces más complejo, que van a colocar en el propio códice, interlineado o al margen, pues como haríamos hoy nosotros en un manual. Y esas son las glosas, es decir, son comentarios. Claro, ¿cuál es el valor de San Millán a nivel digamos, glosístico en los orígenes de ese romance? Pues es fundamental, porque nos vamos a encontrar infinidad de glosas latín, es decir, los comentarios van a ser también en latín. Dos excepciones en euskera, en lo que hoy podemos entender la lengua vasca, y luego numerosísimas en lo que vamos a denominar romance. Es una lengua, la lengua que habla la gente del entorno. Una lengua con unas definiciones muy concretas. Y claro está, las de San Millán de la Cogolla se caracterizan por ser no solo muy antiguas y numerosas, ya que las venimos fijando en torno al año 950, sino que es que además son muy complejas en cuanto a su estructura. No son palabras sueltas, sino que ya contamos con frases perfectamente reelaboradas, y por eso San Millán de la Cogolla tiene esa importancia, no tanto en el nacimiento de nada, en el origen de nada. La lengua no nace, la lengua se desarrolla, sino que ahí nos vamos a encontrar, en ese escriptorio, nos vamos a encontrar con los primeros testimonios de una lengua que denominamos romance y que ya no es el latín que todo el mundo culto conocía. ¿Y en qué momento surge el archivo? No sé si has dicho que en el siglo X. Vamos a ver, podría atreverme a decir que es muy anterior. De hecho, la mera significación de que la vida de San Millán, una geografía que se escribe en el siglo VII y que la va a escribir Braulio, el obispo Braulio de Zaragoza, uno de los hombres más inteligentes y mejor preparados del siglo VII, el mero hecho de que se haya mantenido desde el siglo VII hasta el X implica que desde luego haya tenido que haber un escriptorio. Pero al margen de eso, que son meras posibilidades, lo que sí que es cierto es que en el siglo X, hacia el año 930 aproximadamente, el monasterio se va a convertir ya en un hito no solo religioso, sino también económico de todo el norte peninsular, perfectamente apoyado, por un lado, por la monarquía pamplonesa y por otro lado, por el condado de Castilla. Esto va a hacer
que cuente con mucho dinero, con muchos medios para tener un gran escritorio y por lo tanto un gran archivo, de tal forma que el escritorio y el archivo normalmente están situados en el mismo habitáculo, como posteriormente lo que entendemos por librería, en un lugar donde se sitúan los libros, que en el libro, en mi libro, si se me permite, pues tiene un perfil muy claro porque la librería y el archivo, que es lo mismo, reúnen en torno suyo a todos aquellos elementos escritos por un amanuense, es decir, escritos a mano, mientras que luego se distinguirá muy bien la biblioteca, porque ahí ya irán a parar todos aquellos documentos impresos o libros impresos, pero claro, ya a partir del siglo XVI. Por lo tanto, estamos realmente ante un hito fundamental. De hecho, que los grandes especialistas, sobre todo en codicología, Díaz y Díaz, vienen diciendo que uno de los grandes centros, uno de los grandes escriptorios de la península ibérica a lo largo de la alta y de la plena Edad Media, sin lugar a dudas, por el volumen y por la calidad de los libros que allí se editan, es precisamente el de San Millán de la Cogolla. Y todo eso requiere una comunidad muy viva, una comunidad religiosa muy amplia y muy viva, con grandes necesidades de libros y de documentación, y luego lo que necesitan es un dominio monástico enorme. Un dominio monástico que, atención, tiene jurisdicción desde el Pisuerga, es decir, provincia de Valladolid, hasta casi Aragón, en el lado extremo, y desde el Cantábrico hasta el Duero. Bueno, pues cientos de villas, de hornos, de ríos, de bosques, de pastizales, etcétera, etcétera, requieren una organización administrativa, y de ahí ese desarrollo del archivo. El archivo tiene desde luego una finalidad eminentemente religiosa, es decir, recibir toda la documentación, todas las cartas, todas las epístolas, pues que se mantienen con el obispo, que por cierto son todas unas relaciones terribles, con el Papa, con los sacerdotes del entorno, etcétera, etcétera, pero sobre todo para administrar el dominio monástico, que ya en el siglo X era gigantesco. ¿Cómo era la vida en torno? Porque tú dices, bueno, estaba el escritorio, estaba el archivo, la biblioteca, toda esa organización. ¿Cómo? Pues tenía que ser... Ilústranos un poco, que lo veamos, ¿no? Un poco... Vamos a ver, pues no es nada fácil porque, como ha pasado en la mayor parte de los monasterios, lo que nos ha quedado es la iglesia. Estoy hablando, por supuesto, del siglo X. Siglo X, siglo XI, ya a partir del XIV y del XV, pues ya nos encontramos también con grandes monasterios y sobre todo con muchos conventos, ¿no? Pero desde luego, como tuvo que ser por los códices y por los documentos que nos han llegado, es decir, por los libros escritos a mano, que eso es un códice, y por los documentos escritos por un amanuense, nos lo tenemos que imaginar como desde luego una oficina, si se me permite, un servicio, si se me permite la palabra, realmente complejo. Y desde luego, complejo, ¿por qué? Porque ellos se hacían las tintas. Ellos conseguían no el papel. Hoy uno baja a la librería o baja a un centro comercial y se compra un taco de folios. Entonces se lo tenían que hacer, de tal forma que tenían que contar con una cabaña ganadera, que es de donde sale el pergamino, que tenían que matar de una manera muy controlada, que sacrificar de una manera muy controlada, porque tenían que comerse luego esa carne. Es decir, es todo un proceso complejo. Después, esas pieles, si no se cuidan, si no se meten en cal, si no se afeitan, si no se raen, pues lógicamente sería imposible escribir sobre ellas. Es decir, es todo un proceso muy complejo. Y claro, para eso necesitas gente muy especializada, que sepa hacer tintas, que conozca perfectamente los minerales y las plantas del entorno, que sepa hacer tintas de diversos colores, de muy distintos colores, ¿no? Y por supuesto un control perfecto de cómo se cuida el pergamino para que sea perfectamente luego escribible. Y luego, por supuesto, el encuadernado.
el guardar todas estas piezas que tienen un valor incalculable, o sea, un valor, pensemos por favor que hoy fotocopiamos las cosas o las digitalizamos y hacemos todas las copias que queramos. Pero claro, entonces esto era inviable. Lo que había que hacer era copiar un códice, y un códice podía llevar a un especialista. Pero claro, no he hablado de los especialistas. Casi nadie escribía, casi nadie sabía escribir. Y por lo tanto, el oficio de escribano era un oficio realmente de una cualificación enorme. Todo esto hace que ese entorno sea realmente complejo, a la vez fascinante, pero lleno de elementos fundamentales, como son, desde luego, tener una comunidad muy importante, con mucha gente que está viviendo en este monasterio, y por supuesto tener mucho dinero, que es el que favorece al final que haya personas expertas y que haya mucho material. Pues claro, antes he hablado de 64 códices visigóticos, es decir, anteriores al siglo XII. Eso significa que desde luego ellos se tienen que hacer con originales, y lo de originales lo entrecomillo, porque encontrar un original es francamente imposible o muy difícil, originales de otros monasterios para copiarlos en el monasterio, en su monasterio. Claro, y eso implica, desde luego, pues lo mismo que hoy cuando cogemos un cuadro y queremos organizar una exposición y lo tenemos que transportar, una serie de seguros, luego quien te hace ese montaje de la exposición, en este caso copiar un libro, te lo tiene que hacer el mejor. Es decir, que estamos realmente ante un mundo fascinante, pero a la vez muy complejo. Entiendo, decías tú antes que era un centro con mucho poder económico, que se convirtió en un centro con mucho poder económico y cultural. Y cultural, claro está, porque son elementos que tienen que ir obligatoriamente de la mano. Es decir, un centro cultural sin que haya un respaldo económico detrás, en ese momento es práctico. Hoy es difícil, en aquel momento inviable desde todas las... Entre otras cosas, porque necesitan una demanda. Y esa demanda, lógicamente, solamente puede existir en un lugar donde hay una preparación intelectual, que puede ser latina o no latina, pero que hay una preparación intelectual y que hay unas necesidades culturales importantes. Y eso en la Edad Media, sobre todo en la Edad Media, solo va a tener lugar pues en lugares muy concretos, los monarcas, los grandes nobles y, por supuesto, y por encima de todo, en los monasterios. Uh-huh. Qué curioso, qué chulo, ¿no? Qué pena no poder trasladarse ahí. Sería interesante, la verdad. Difícil, pero sería interesante. Sí. ¿Cómo cuánta gente llegó cuántos monjes llegaron? Bueno, monjes y no sé si otros perfiles podrían haber llegado a vivir en el momento de máximo esplendor. Es una pregunta trampa, una pregunta trampa. Pensamos, por ejemplo, en la Edad Moderna. En la Edad Moderna estos monasterios eran lugares en donde podían vivir centenares de personas. Por un lado, monjes profesos, es decir, que podían decir misa, y por otro lado, pues lo que se denomina la familiaritas, es decir, la familia, sirvientes, criados, etcétera, etcétera. En la Edad Media lo desconocemos totalmente, así como para la Edad Moderna tenemos muchos datos, de tal forma que en San Millán de la Cogolla, en el siglo XVI y XVII, pues podemos decir con nombres y apellidos por lo menos 80 nombres de personas, es decir, es un número, claro, a los que habría que sumar pues lo que acabo de decir, porque claro, estos monjes normalmente o con mucha frecuencia son personas que vienen de estratos sociales muy altos, y por lo tanto ellos, que en la vida laica tienen su servicio, en la vida religiosa también van a tener su servicio, con lo cual, claro, ya no son 80 personas, sino que ya el número aumenta exponencialmente. En la alta y en la plena Edad Media, es decir, pues si nos vamos al año 1000, al año 1100, hombre, los números bajan rotundamente, pero aún así nos podemos encontrar pues eso, con varias docenas de monjes que son las que tienen que sacar adelante la administración de un dominio monástico de esa categoría, es decir, que estamos hablando de docenas de villas, es decir, de lugares de cierta importancia, de centenares de iglesias, muchas de ellas se llaman también San Millán como la Cogolla, de
miles de cabezas de ganado. Claro, esto lo tienen que administrar ellos y por lo tanto tiene que haber un número de personas muy importantes. Descender al número en estas fechas, en torno al año 1000, 1100, es prácticamente imposible. Tenía que haber más de 12, porque el número 12 representa a los apóstoles y esa era un poco la idea clave, ¿no? Como el mínimo, ¿no? Como el mínimo. A partir de ahí ya no desconocemos. Lo que está claro es que la cultura era algo consustancial, ¿no?, a este tipo de monasterios, de lugares, de espacios, ¿no? O sea, que no era solamente gestionar el poder económico, sino que qué importancia le daban, ¿no?, en este caso a la cultura. La importancia era total. De hecho, esto se ha demostrado ya desde hace muchísimas décadas. La cultura, digamos, occidental cristiana ha pervivido gracias especialmente a los monasterios. En otros lugares, como por ejemplo el mundo franco, pues ahí el emperador tenía sus propias escuelas. En el mundo más meridional, también en la península ibérica, algunos obispos tenían sus escuelas episcopales, pero al margen de eso era casi todo un páramo. Por lo tanto, toda la cultura se resguardaba dentro de los monasterios. Y claro está, es una cultura muchas veces universal. En los glosarios a los que aludía antes yo, que son glosarios que los tenemos fechados entre el año 976 y el año 990. Es decir, estamos hablando de pleno siglo X. Entonces, claro, esos glosarios conservan prácticamente toda la cultura de origen clásico hasta el siglo X. Es decir, ahí está prácticamente resumida toda la forma de ser y de pensar del hombre occidental hasta ese momento. Un poco en la línea, para que todo el mundo nos entienda, a lo que significaron las etimologías de San Isidoro de Sevilla. Es decir, es la gran enciclopedia. Hoy recurrimos a la Wikipedia para todo. Por desgracia, recurrimos a ella para todo, ¿no? Bueno, pues entonces recurrían a lo que tenían, que no era poco. Pensemos, por favor, que el glosario 46 de la Real Academia, que está en este momento en la Real Academia de la Historia, alberga aproximadamente unas 20.000 entradas. El diccionario de la Real Academia de la Lengua tiene aproximadamente, lo estoy diciendo, por supuesto, me puedo equivocar, tiene aproximadamente unas 80.000. Pensemos que estamos en el siglo XXI y que está todo perfectamente digitalizado. Estamos hablando del siglo X y que además recoge todas las tradiciones anteriores. No estamos ante el original, sino que eso puede venir perfectamente del siglo V o VI. Con lo cual, claro, estas personas tenían un nivel cultural muy alto. Y ahí estaba Plauto, estaba Terencio, estaban las costumbres religiosas de medio mundo, estaban las culturales. Es decir, es que prácticamente todo el saber estaba resumido, perfectamente recogido en estos grandes glosarios. Y a partir de ahí, por supuesto, pues podemos hablar de toda la vida religiosa que se contiene en esas docenas de códices a las que he aludido anteriormente. Es decir, la cultura estaba ahí, estaba en su interior. Aquellos hombres sí sabían perfectamente su responsabilidad, de la responsabilidad que tenían con la historia. No sé si fueron conscientes, pero desde luego lo hicieron bien. Javier, nos centramos en el archivo. Claro, y la evolución del monasterio, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido esa evolución? Porque, he leído tu libro y parece ser que hay distintas etapas. Cuéntanos brevemente para que nos hagamos una idea de, pues tenemos un poco ya una idea general de cómo era o pudo ser en un momento de esplendor, su origen, pero cuéntanos un poco las distintas etapas. El archivo, sí, por supuesto, y en el libro están perfectamente recogidas. Yo distinguiría dos etapas muy claras. Una, hasta mientras el monasterio fue autónomo, independiente. Estos monasterios viejos, todos los hispánicos y una buena parte de los europeos, todos los antiguos tienden por todos los medios a ser independientes de todo el mundo. Antes he hablado que sus relaciones con el obispo o con los obispos del entorno eran muy malas. ¿Por qué? Pues claro, lógicamente los obispos querían que estuviesen bajo su jurisdicción, pero estos querían por encima de todo ser independientes. Y esto lo van a lograr
hasta aproximadamente, sin entrar en más detalles, el 1500, en que van a entrar a pertenecer a la congregación de San Benito de Valladolid. Es decir, por un lado está el intento de los monjes por la independencia y por otro lado está el intento de los reyes, de los monarcas y de los obispos de meterlos en vereda dentro de grandes órdenes. Esto es el tira y afloja, que en el siglo XVI ya con los reyes católicos de aquí no se pasa. Y entonces esos dos ámbitos son fundamentales para entender el archivo. Es decir, hasta el siglo XVI el archivo fue la suma de un intercambio, como decía antes, pues de cartas con todos los personajes históricos, tanto laicos como eclesiásticos, del momento, y para la gestión de su dominio. Y claro, a partir del siglo XVI, digamos que el fundamento va a ser el mismo, pero ya los protocolos que se van a seguir van a ser distintos, porque lo que se va a intentar es que todo, en la medida de lo posible, se guarde dentro de libros, de tal forma que empiezan a surgir de forma exponencial libros absolutamente para todo. Y ahí el Concilio de Trento va a tener una importancia gigantesca. Es decir, Trento lo que va a hacer es obligar tanto al mundo eclesiástico, y del mundo eclesiástico los laicos van a copiar. Lo que va a hacer es que, oye, no solo hay que recogerlo en documentos, sino que además lo tenemos que preservar para el futuro. Y qué mejor, por ejemplo, a nivel de nacimientos, de libros de nacimientos, de libros de bautismo, de libros de fallecimientos, de bodas, etcétera, de matrimonios, que tenerlo en libros. Y claro está, ya, aunque la idea de archivo es la misma, ya la metodología de trabajo ya es muy distinta. Y van a empezar a surgir unos libros de inventarios sencillamente fascinantes, en donde se va recogiendo desde el primer documento hasta el último, ordenado además casi siempre por orden geográfico. No por orden cronológico, que es lo que haríamos en un principio. ¿Y por qué por orden geográfico? Porque siguiendo con esa visión administrativa de la gestión del dominio, a ellos no les cuesta nada decir, vamos a ver, San Millán de la Cogolla, ¿qué tiene sobre el río Eredma en Castilla? Bueno, pues lo tenemos todo junto, todas las tierras que tenemos en el entorno del Eredma. ¿Qué tenemos en el entorno del norte burgalés? Pues tenemos esto, de tal forma que el recorrido siempre es geográfico y se mantiene hasta el momento, hasta prácticamente la desamortización de Mendizábal en el siglo XIX. Es decir, que ha habido una continuidad de alguna manera en la manera de actuar. Lo que pasa es que a partir del XVI, digamos que se oficializa ya de forma mucho más moderna la forma de gestionar esa documentación. Uh-huh. Bueno, vamos a ver, ¿y qué cuentan los escritos que se conservan en esos anaqueles? Bueno, pues ya vamos diciendo muchas cosas. Algunas cosas, ¿no? Sí. Ya vamos diciendo muchas cosas. Bueno, vamos a ver, tenemos que pensar, yo esto lo he dicho por activa y por pasiva, los que hemos leído varias veces pues las obras de Umberto Eco, y especialmente pues El cementerio de Praga. El cementerio de Praga para mí es una de mis obras favoritas. ¿Por qué? Pues porque es la creación de un relato en torno a una serie de circunstancias históricas, es decir, un montaje. Claro, meterte en un archivo buscando eso ya es más complejo. Es más complejo y es natural, porque claro está, ¿qué es lo que se va a plasmar dentro de un archivo? Pues una crisis económica se plasma dentro del archivo, una crisis institucional en la lucha contra el obispado, por ejemplo, monjes, obispo, se ve con pelos y señales. ¿Qué se va a plasmar? Justamente lo contrario, es decir, una época de riqueza. Los libros de fábrica son fundamentales para conocer pues todo el proceso de construcción de los distintos edificios que conforman un monasterio o de las distintas iglesias que pertenecen a ese monasterio, el dinero que se necesita, quién lo hace, de dónde traían la piedra, es decir, es de una riqueza fantástica. Pero claro, luego saltan las sorpresas, lógicamente, saltan muchas sorpresas. Por ejemplo, una de ellas es
que además es común con otros muchos monasterios, las falsificaciones. Fijaros que hoy vivimos en la etapa del relato. O sea, hoy lo importante no es, no digo la verdad, la de verdad yo no me la he encontrado en ningún sitio, ¿no? Pero bueno, cierta realidad, ¿no? Cierto realismo en nuestros hechos. Claro, hoy vivimos a ver quién vence en la venta de ese relato, y además es algo general, es decir, no podemos decir ni de este partido, ni de aquel, ni de este territorio, ni de aquel, es en todo Occidente. Claro, pero esto no es nuevo. Es decir, en el siglo XI y XII, en San Millán de la Cogolla, desde luego, en esas luchas contra el obispo de Calahorra o contra el obispo de Burgos, intentaban demostrarle por todos los medios que esas iglesias que el monasterio quería que el obispado quería para sí, porque decía que eran ciudadanas, el monasterio trataba por todos los medios de falsear las escrituras de propiedad diciéndole, no, perdona, esto nos lo dio a nosotros el rey tal o el rey cual en tal época, y crean su propio relato, que es un relato sencillamente fascinante. Pero sencillamente fascinante, ¿no? Claro, y esto te lo vas encontrando como con una gran parte de la obra de Gonzalo de Berceo, que se funda en otro falsificador fantástico, que es el monje Ferrandus, que se va a inventar de la noche a la mañana, o que va a coger de la tradición, porque aquí, claro, encontrar los primeros escritos y encontrar qué es lo que decía la gente, o los monjes, es ya imposible, ¿no? Ya imposible. Pero claro, lo que va a coger es que San Millán de la Cogolla, al igual que había hecho Santiago anteriormente, se le va a aparecer a las tropas musulmanas apoyando a los cristianos, a las tropas cristianas, nada más y nada menos que en la batalla de Simancas en el año 939, y que van a vencer al todopoderoso Abderramán III, es decir, el primer y el gran califa musulmán. Todo esto es una invención desde el primer punto hasta el segundo punto, con unas consecuencias de carácter económico enorme, porque se va a crear un voto, y ese voto, que se va a llamar el voto de San Millán, al igual que previamente se había creado el voto de Santiago, ese voto, todos los castellanos, y Castilla no era la actual, sino que era un territorio mucho más amplio, todos los castellanos le tenían que pagar al año al monasterio una serie de productos de su tierra, es decir, de cada uno de los territorios. Claro, Gonzalo de Berceo lo que va a hacer es precisamente hacerse eco de estas noticias y hacer una defensa en la vida de San Millán de la Cogolla, una defensa a ultranza de esos votos, y pobre del que no los pague, porque desde luego estará directamente condenado a los infiernos. Y atención, de una digamos, noticia fantástica, por fantasiosa como esta, pues van a estar todos los castellanos que la pagaban, pagándola hasta el siglo XIX en la desamortización. Es decir, que va a tener unas consecuencias francamente fantásticas, pero fantásticas. Eso sí que es una fake news. Eso... Es una fake news. Totalmente. Pero además con un peso específico, claro, es el muy poder grande, de la Iglesia, es el poder de ciertos monasterios, que bueno, vamos a ver, al final las desamortizaciones hacen un daño enorme a nivel cultural, porque destrozan los bienes culturales de los monasterios, como es el caso de San Millán y de otros centenares de iglesias y de episcopados, pero por otro lado, de alguna manera, tratan de resolver un problema como era el de las manos muertas, pues claro, esta gente tenía miles de parcelas de tierras dispersas por distintos territorios, totalmente incultivadas o con una producción mínima, y claro, y también otro de las noticias más importantes que me encuentro es que precisamente como consecuencia de la desamortización hay un relato que se viene diciendo históricamente que los 64 códices que al inicio de esta conversación he dicho que se va a encontrar Pascual Gayangos, un personaje ilustre de la época, que se los va a encontrar en el año 1851 tapiados. Es decir, ¿quién había tapiado? ¿Quién había hecho una doble pared? ¿Y por qué? ¿Quién y por qué? Claro. ¿Y por qué? Pues el por qué es muy fácil. El político que mandó a hacer eso, y además un político, claramente, que mandó a hacer eso, es que, antes he dicho, economía y cultura van de la mano. En este caso, poder político. El político que conocía muy bien el valor de esos 64 códices, estaba esperando a que pasase su recuerdo
para subir a San Millán, que estaba abandonado en ese momento, estaba tutelado por un monje que lo cuidaba, cogerlos y venderlos al mejor postor. Pensemos, por favor, que todo el mundo, en la mayor parte de las grandes bibliotecas y archivos del mundo, hay algún códice español, cuando no algún retablo o auténticas joyas arquitectónicas de nuestro patrimonio románico y gótico, por no hablar de las pinturas. Es decir, y todo eso se va a producir precisamente como consecuencia del desastre organizativo que va a suponer para la cultura y para el arte la desamortización. Y claro, en el 51 me encuentro que en 1851 este hombre se había encontrado con esta documentación que históricamente se venía diciendo que ya llevaba en Madrid desde el año 1821. Y claro está, eso tiene unas connotaciones de carácter legales pues muy importantes. Es decir, que te encuentras luego muchas sorpresas. Y desde luego los que tenemos capacidad de sorprendernos, pues cada uno de los documentos, claro, encontrarte, vamos a ver, tenemos que pensar que tener en las manos, por ejemplo, una carta que muy probablemente tuviese en su mano también el Papa Inocencio III hacia el año 1200 y que se la escribe a San Millán de la Cogolla, hombre, pues te hace reflexionar mucho de lo poco que somos, del valor que tiene la cultura y sobre todo del valor que tiene la perpetuación de la cultura. Para mí eso es fundamental. Nosotros podemos sentirnos propietarios de lo que tenemos, pero no. Nosotros somos partícipes y tenemos que intentar por todos los medios perpetuar esos valores. Y claro, cuando esos valores tienen un milenio o más de un milenio, pues lógicamente se hacen todavía más importantes. Bueno, tú has sido elegido por la historia, por el universo, por los astros, no lo sabemos, pero tú continúas esa línea, ¿no? de los monjes que estaban, que tenían, vamos, que sintieron la responsabilidad de difundir, de guardar la cultura y proyectarla hacia el futuro. ¿Cómo surge la idea de escribir este libro? Y por qué era necesario, quizás para continuar esa misión. Bueno, yo creo que eso sería poco humilde por mi parte, esa continuación de la misión. Quiero decir que hay unos valores ahí que probablemente desde fuera no se comprenden bien, ¿no? Vamos a ver, la idea fue muy fácil, muy clara, más que fácil, porque luego los resultados fueron muy complejos. Durante muchos años, pues una serie de elegidos, ahí sí que de elegidos, veníamos utilizando un CD-ROM, que la mayor parte de nuestros jóvenes ya no saben qué es eso, es decir, un disquete, con una labor que había hecho todo un personaje, un monje de San Millán de la Cogolla, muy añorado, Juan Bautista Olarte, que había sido capaz, atención, de leerse los 13.000 documentos o unidades documentales, es decir, libros enteros, que existen en el actual archivo de San Millán, es decir, en lo que hay hoy en el monasterio, los habría resumido y había hecho una ficha de cada uno de esos documentos. Y claro está, éramos 4 los elegidos que podíamos utilizar esa documentación. Claro, saber lo que hay en un archivo es fundamental. Me da lo mismo un archivo que un periódico, es decir, cualquier medio que te permita comunicarte y que te permita conseguir esa información. Claro, y en un momento determinado, hablando con la Fundación y especialmente hablando con Almudena, le digo, oye, mira, esto hay que, digamos, organizarlo muy bien, porque claro, es muy fácil decir 13.000 fichas, algunas que ocupan 2 folios. No estamos hablando de 3 líneas. Hay que darles un método totalmente comprensible, hay que organizarlas muy bien. Y entonces, bueno, pues ese fue el origen, de tal forma que dentro de ese libro, descargándote un código QR, pues tienes opción a leer esos 13.000 documentos.
Entonces, pues me dediqué durante 2 años, con lo cual no me quiero ni plantear los años que pudo estar Olarte para hacer ese trabajo. Durante 2 años estuve yo organizando, corrigiendo la redacción, unificando criterios, porque claro, yo fui capaz de unificar criterios. A él le resultó imposible. Es decir, empiezas siguiendo un método y a los 10 años ponte a renovar ese método. Es materialmente imposible, por parte de nadie. Y entonces, esa fue mi labor. De alguna manera, tratar de poner a disposición del investigador o del interesado toda esa información, que es una información brutal, pero brutal. Y claro está, yo al principio pensé, bueno, pues esto le hago un delantal, le hago una buena introducción, pero bueno, esa introducción se fue alargando y dije, oye, ¿y si en vez de meterme solamente con San Millán, porque hay que hacer un paréntesis, las desamortizaciones se llevan los 64 códices a los que he hablado, junto a otros muchos que están en otros lugares que no son el archivo, perdón, la Academia de la Historia. Junto a esa documentación, valiosísima, esos códices, claro, salieron docenas de carpetas que en este momento están en el Archivo Histórico Nacional, en este momento desde el año 1897. Están en este momento. Y claro está, esa documentación prácticamente está inédita. Cuando digo prácticamente es que está inédita. ¿Pero tú la has visto? Sí, la he visto y la he trabajado. Sí. Y entonces dije, oye, ¿y si trato de recomponer lo que pudo ser el antiguo archivo con lo que hay en San Millán y con lo que, siendo de San Millán, está en este momento en el archivo histórico? Y ese es el libro. ¿Dónde está el libro? Uy, voy. O sea, tenemos al protagonista y aquí tenemos... Este es el libro que aquí no están las entradas. Las entradas ahora... O sea, las 13.000... Las 13.000 están en este código QR. Eso es QR. lo que quería que tanto en tan poquito. Tanto en tan poquito. Es decir, esto, bueno, pues fue todo un proceso editorial. Tengo que agradecer, como no puede ser, a la Fundación San Millán, bueno, pues todo el esfuerzo que se ha hecho en todo momento para que aquí dentro, pues haya... O sea, que esta es la introducción. Esta es la introducción que iba a ser una introducción así. A los 4.000 folios. Ajá. Es decir, porque al esta final... es la introducción a los... Efectivamente. Esta es la introducción y luego están las 13.000 o 20.000. 13.000 entradas. Los 13.000 entradas de San Millán que, y las que puedan salir del Archivo Histórico Nacional, que eso en este momento... Esto está recogido en un... efectivamente. Por lo tanto, esas son las dos ideas fundamentales. Es decir, por un lado, poner al alcance de los investigadores algo que estaba en manos de cuatro elegidos, y digo lo de elegidos porque éramos las personas que estábamos al lado del padre Olarte, y claro, eso por un lado, y por otro lado, pues tratar de revestir de alguna manera pues toda esa información con resultados, yo creo que notables, no tanto por mis hallazgos, sino por el valor que tiene la documentación que en este momento existe en San Millán de la Cogolla. No te quites méritos, Javier, también por sus hallazgos, porque gracias a esta investigación, bueno, pues hemos conocido que la historia de los códices de San Millán no es tal y como se nos había relatado hasta ahora, sino que los códices no salieron de San Millán ni en el momento que se dice, ni cómo se dice, sino que salieron unos años bastante más tarde y de una manera pues un tanto oscura. Sí. Gracias, Almudena. Efectivamente, antes he hablado de Gayangos. Entonces, vamos a ver, la historia muchas veces nos da muchas sorpresas en el siguiente sentido. Creemos que lo sabemos todo y de repente te encuentras con que cartas que están publicadas desde hace años y que nadie las ha visto nunca, pues esconden una importancia enorme. Y entonces este hombre, Gayangos, fijaros, he hablado antes del desorden organizativo que supone la desamortización, especialmente de Mendizábal. Claro, a ellos les interesaba la economía, es decir, de alguna manera solventar la economía española, entre otras cosas porque estábamos en la guerra carlista y necesitábamos dinero. Claro, ¿y cómo justificamos que esa documentación, que esos bienes
son vuestros y que ahora los hacemos nuestros. Pues lo que hacemos de alguna manera es conseguir todas las escrituras de propiedad de todos esos bienes y nos los llevamos del monasterio, en este caso de San Millán, de cualquier otro, y nos los llevamos a Hacienda a Madrid y allí los desamortizamos, es decir, les quitamos el valor que tienen y a partir de ahora, por ley, ya son nuestros, ya son del Estado. Y claro, eso fue un dato revelador, que esta documentación y estos códices tenían que haber seguido el trámite habitual, que yo lo he dicho al principio, pero claro, como era la lectura de un párrafo concreto, pues es complejo seguirlo, ¿no? Este hombre lo que tenía que haber hecho, claro, entonces, dentro de esa desorganización, perdón, porque estoy dentro del paréntesis, dentro de esa desorganización, Gayangos tendría que haberse puesto en contacto con el gobernador civil de Logroño, de la actual provincia de La Rioja, y del propietario del monasterio, que era el obispo de Calahorra, para decirles, oye, yo me llevo esta documentación a Madrid. Pero claro está, es que he hablado de una doble pared, he hablado de los intereses espurios, no sé si del gobernador civil o de cualquier otro político de la época, por conseguir esos códices y venderlos a cualquier biblioteca importante europea y sacar un dineral, o sea, porque ellos son conscientes del valor de esa información. Y entonces él no se fía, Gayangos no se fía, porque Gayangos había tenido varias conversaciones con el gobernador civil y le había dicho muchas veces, no suba usted a San Millán, ni vaya a Nájera, ni vaya a ningún sitio, que allí no hay nada, está todo aquí ya, está todo en la capital. Y en unas condiciones nefastas, repartido, tirado por distintos conventos desamortizados y abandonados, etcétera, etcétera. Y claro, tantas veces le dijo, no suba usted a San Millán, que dijo, algo pasa. Y subió a San Millán y, claro, y se encontró con 64 códices, es decir, que se dicen pronto, que se dicen pronto. Pues menos mal que subió. Bueno, y entre esos 64 códices está el famoso Códice 60, que es el que contiene las glosas emilianenses y el que contiene el que es considerado el primer texto escrito en español. Sí, con los primeros textos escritos es uno de esos 64 códices. Una doxología, una oración preciosa que está escrita ya en español. Bueno, Javier, este libro es una reivindicación para el futuro del archivo del monasterio de San Millán de la Cogolla. Yo creo que claramente sí. Claramente sí. Vamos a ver, yo creo, lo voy a matizar todo, yo creo que los fondos tienen que estar en el lugar donde se crearon, clarísimamente. Esta es una reivindicación de cualquier persona, esto es algo obvio. Ahora bien, todas las bibliotecas, todas las grandes bibliotecas de archivos españolas, en Francia, en la Biblioteca Nacional Francesa, no os quiero decir lo que hay español, cientos de códices. Claro, muchas de estas grandes bibliotecas se formaron para recoger toda la documentación o todos los códices que venían de estos monasterios recientemente desamortizados. Es decir, que esta persona que les habla no tiene ningún interés en desvestir a un santo, ya que estamos dentro de un monasterio, sí, para vestir a otro, eso está claro. Lo que pasa es que luego, hoy vivimos, gracias a Dios y a los tiempos en que vivimos, hoy hay muchos medios técnicos que nos permiten algo tan básico como la digitalización, de tal forma que a la vez que estamos pretendiendo o que queremos digitalizar todo el archivo que está en este momento en San Millán de la Cogolla, en este momento ya se ha firmado por parte de la Fundación un convenio con el Archivo Histórico Nacional para, primero, saber cuánta documentación, qué documentación y cuánta hay. Y en segundo lugar, proceder a digitalizarla para, en tercer lugar, describirla, que es lo que encontramos dentro de este archivo con la documentación que hoy está en San Millán. Y esa es mi reivindicación, que yo creo que en parte ya está, que en parte está lograda, al menos a nivel administrativo. Es decir, que en un momento determinado, en pocos años, toda la documentación que hoy está
en el Archivo Histórico, que está en la Biblioteca Nacional, que está en la Academia de la Historia, que está en la Academia de la Lengua, que toda esa información pueda estar digitalizada, es decir, en un formato digitalizado, o bien y accesible. Gracias, Almudena, eso es fundamental, accesible para todo el mundo, en el lugar que corresponde, es decir, en San Millán de la Cogolla. Bueno, el valor de un libro, ¿no? O sea, al servicio de una reivindicación de un objetivo como tan grande y tan importante como este. Así es que, más allá de la lectura y de la aportación que puede hacer a los curiosos, a los interesados en la historia del monasterio, a los investigadores, por supuesto, pues también al propio monasterio, ¿no? O sea, que a su historia. Javier, ¿a quién recomiendas la lectura? Bueno, desde luego los investigadores van a ir solos, esos no va a haber ni que llamarlos. Yo creo que vamos a ver, en el objetivo de un investigador están pues, sus compañeros, sus investigadores, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, por mi formación y por mi carácter, quizá por mi carácter, a mí me gusta mucho la difusión. Me encanta pues dirigirme a la gente, pero además a la gente que muchas veces no tiene que saber absolutamente nada sobre un tema, porque, vamos a ver, una de las obligaciones que yo creo que tenemos que tener todos aquellos, y esto no es demagogia, que recibimos un sueldo de la sociedad, es decir, de nuestros compadres, de nuestros vecinos, de nuestros ciudadanos o de los ciudadanos que están con nosotros, pues es de alguna manera devolverle una parte de nuestras investigaciones, porque al final personas como yo, que nos dedicamos a lo que nos gusta y encima se nos paga por hacer lo que nos gusta, creo que somos auténticamente privilegiados. Y claro, hay que devolver una parte de esto. De tal forma que yo procuro ser, y digo procuro ser, lo más claro posible. No siempre se consigue, y luego además la temática muchas veces tampoco te hace fácil. Si yo estoy hablando pues de libros de fábrica, como comentaba antes, y tengo que utilizar una terminología adecuada a esos libros de fábrica, pues probablemente hay mucha gente que se pierda. Pero de alguna manera que la idea global la puedan entender. De tal forma que muchas veces digo, pues a mí me gustaría que este libro, si viviese mi madre, pues se pudiese acercar a él, sin grandes pretensiones, pero se pudiese acercar a el libro, ¿no? Y todas aquellas personas que tengan sensibilidad por la cultura, por el conocimiento, sobre todo sensibilidad, porque yo creo que en este mundo lo más bonito y lo más útil es ser sensible hacia cualquier causa, porque si eres sensible podrás llegar a querer, a apreciar, también a odiar, pero sobre todo a apreciar y querer pues aquello que manejas. Y la cultura, y los bienes culturales sobre todo, necesitan de una gran sensibilidad que nuestra sociedad cada vez me demuestra más pues que carece. No quiero ser fundamentalista, pero sí que me gustaría que fuésemos mucho más sensibles, porque la manera de proteger los bienes que tenemos, y me da lo mismo que sean bienes culturales escritos, que artísticos, que patrimoniales, es decir, un gran edificio, es queriéndolos, es decir, sabiendo lo que tienes ahí enfrente. Si estás viendo una iglesia románica, sabiendo que esa iglesia románica pues puede tener casi 1000 años, que fue hecha con unos medios X, y una vez que conoces eso, automáticamente, para qué servía, etcétera, etcétera, automáticamente ya adquieres una actitud totalmente distinta a la precedente. Eso es lo que de alguna manera se intenta con este tipo de literatura. Por eso, bueno, pues se hizo un esfuerzo enorme por parte de la Fundación para, bueno, pues adecuarla con todo tipo de iluminaciones que te meten muchísimo más dentro de lo que es. Sí, es que yo creo que esto es importante, ¿no? Porque este libro cuenta una historia, quiero decir, que casi se puede ser un texto novelado, ¿no? Que no pierde ni un ápice de rigor científico, pero yo creo que puede acercar a la historia del monasterio de San Millán, en concreto el archivo, a cualquier lector, tenga o no tenga conocimiento sobre la materia, y que además está acompañado, como decía Javier, de muchas ilustraciones, que a veces incluso solamente puedes ver las fotos, los atos, ¿no? Los cromos, y ya te haces una idea de lo que cuenta el libro y del valor. Sí. Antes de pasar a Almudena, a la editora, como veis, sí, a la editora, como coordinadora de la Fundación San Millán de la Cogolla, Javier, ¿quién te ha felicitado? Pues vamos a ver.
Ahí te metes en un mundo muy escabroso. Cuidado, que tú eres profeta en tu tierra, ¿eh? Sí, es cierto. Vamos a ver. Normalmente este mundo cultural, el mundo del conocimiento, no suele ser demasiado proclive a la felicitación. Al menos a la felicitación espontánea. Lo que no quiere decir que desde el ámbito muchas veces público hasta el ámbito totalmente ágrafo, pues vengan y te saluden con un cariño que te desarman, no es posible, ¿no? El mundo cultural es muy complejo, y esto me lo habéis oído a mí y estoy convencido que lo habréis oído en docenas de ocasiones. Dicho lo cual, tengo que decir que estas publicaciones para mí son todo, bueno, pues como os diría yo, cuando inflas un globo, es decir, tú mismo te inflas. ¿Por qué? Pues porque desde el propio monasterio, o empezando por la fundación, siguiendo por el monasterio, siguiendo por el ámbito social, tenemos que pensar una cosa que es importante. Madrid es un mundo. Este monasterio está en La Rioja, que es una provincia, una comunidad autónoma muy pequeña, en donde nos conocemos muchos y en donde hay una sensibilidad por ciertos aspectos enormes, de tal forma que en La Rioja hablar de orígenes, de esos malditos orígenes de la lengua, o de su San Millán de la Cogolla, no es estar hablando de un lugar perdido, no, es estar hablando de algo institucionalizado, y en ese sentido, bueno, pues la publicación de un libro de estos se convierte en algo más que un proceso eminentemente, científico. Sobre todo es cultural. Ya entramos dentro ahí de la creación del relato, etcétera, de para qué ha servido pues el mundo de las glosas. Claro, ya del mundo de las glosas hemos saltado automáticamente al nacimiento del castellano. Es decir, de auténticas aberraciones. Entonces entras ya dentro del relato. Y quitando esas barbaridades que se cometen, y que se cometen muchas veces pues por ignorancia, pues hay que decir que uno se siente muy satisfecho, por supuesto, de tener unos magníficos colaboradores por medio de la Fundación de Almudena, en la universidad, etcétera, y de poder ir, pues, de alguna manera, ir mandando a la sociedad, bueno, pues aquello que uno se ha pasado muchos años de su vida, pues trabajando en el silencio riguroso, o bien del archivo, o bien de tu propia casa, o bien del despacho de la universidad. En cualquier caso, encantado de estar aquí entre vosotros. Hombre, verdad. Nosotros aquí desde Madrid, que no somos riojanos, pero desde Madrid te decimos bienvenido, gracias, y ojalá y este podcast consiga el agradecimiento, seguro que sí, de todo aquel que lo escuche, en el ámbito hispanoamericano, o sea, ya no solamente en España, tengo que decir, si me permites, en todo el hispanohablante, que es fascinante estar en San Millán de la Cogolla y ver a hermanos nuestros americanos llegar al lugar donde se escribieron algunas de las primeras glosas en romance. Es como el religioso cuando va a Roma, es exactamente, o a Jerusalén, es exactamente lo mismo, ¿no? Y eso, claro, te llena de un orgullo. Este libro tiene que ir a las ferias, Almudena. Va, a las ferias, ¿no? Está yendo, vale. Es el primero que mandamos. Bueno, se ha convertido ya en imprescindible. Sí, claro. Almudena, claro, hablamos del libro, ya lo hemos comentado antes. Cuando hablamos del libro, el Monasterio de San Millán de la Cogolla, Historia y Escritura, hablamos de este ejemplar que tenemos aquí impreso en papel, ¿vale? Que va acompañado de una parte digital que recoge todas las entradas que ha estado comentando Javier, que ha revisado y se ha estudiado, analizado. La cara que se le ha quedado. Vale. ¿Qué ha supuesto personal y profesionalmente para empezar? Antes de nada, ¿vale? Porque tenía curiosidad. Julia te ha presentado, eres la coordinadora de la Fundación San Millán de la Cogolla. Participaste en el proceso, no sé, me parece, cuando lo leía en tu biografía, digo, ostras,
que no sé, ¿no? O sea, qué orgullo participaste en el proceso de declaración de Patrimonio de la Humanidad del monasterio. Supongo que un orgullo. ¿Qué te supuso personal y profesionalmente? A ver, pues personalmente me ha supuesto muchísimo, y profesionalmente me lo ha dado todo. Es decir, yo hice filología hispánica además, por la rama de lengua. Entonces, para una filóloga poder trabajar en el proceso, ¿no?, en la candidatura de San Millán a Patrimonio Mundial, pues fue importante, sobre todo porque yo entonces, modestamente, pues acababa de terminar la carrera, empecé a trabajar con gente como Javier y su hermano Claudio, ¿no?, que fueron, digamos, un poco los que tiraron ahí del carro de la parte filológica, ¿no?, de la candidatura, porque hay que recordar que San Millán de la Cogolla, bueno, una de las razones efectivamente por las que fue declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO es por esa vinculación especialísima con los orígenes del español, pero otra es porque los monasterios representan un testimonio excepcional, lo ha comentado Javier, de la introducción del monacato cristiano en el siglo VI y de supervivencia hasta la actualidad. Es decir, que bueno, pues trabajar con gente que tenía todos esos conocimientos, pues, y para una filóloga, ¿no?, para alguien que había hecho lengua española, pues fue muy importante. Y sobre todo, bueno, pues importante fue la culminación, porque un poco después de que los monasterios fueran declarados por la UNESCO Patrimonio Mundial, se creó la Fundación San Millán. Y bueno, pues gracias a que yo había estado modestamente ahí apoyando un poco esos trabajos, me ofrecieron la oportunidad de trabajar en la fundación, y ahí llevo 27 años. O sea que San Millán para mí es mi casa, es mi segunda casa. O sea que tú estabas trabajando entonces cuando te dicen tienes que encargarte sí, bueno, de este proyecto. No fue así, yo no me encargué. Quiero decir, yo trabajaba con Claudio García Turza en un programa que entonces se llamaba de actividades filológicas, organizando congresos, cursos que giraban en torno al español. Y en esas, ¿no?, pues se planteó la posibilidad de que San Millán concurriera, ¿no?, fuera candidato a Patrimonio Mundial. Entonces, bueno, había una parte que había que fundamentar muy bien ante la UNESCO, que por supuesto la parte arquitectónica, histórica, artística, y la parte, ¿no?, de filológica, ¿no?, había que fundamentar muy bien esos orígenes del español, esa vinculación de un espacio físico, como eran dos monasterios, con el surgimiento de esos primeros textos. Y yo, bueno, pues acababa de terminar la carrera, había empezado a trabajar ahí con Claudio García Turza y formé parte muy modesta de ese equipo, pero vamos, no lideré yo el proceso. Se crea la Fundación San Millán de la Cogolla, y la fundación tiene una importante actividad editorial. Cuéntanos un poco en qué consiste. Sí, bueno, a ver, ¿Y cuál es el papel de Cilengua? Sí, La Rioja, desde incluso antes de que se creara la fundación, y Cilengua es el Centro Internacional de Investigación, porque además en su Estatuto de Autonomía sí se dice, ¿no?, que la lengua es parte fundamental de la historia de nuestra comunidad. Bueno, pues siempre se ha trabajado, y de hecho ese programa de actividades filológicas del que yo hablo, comenzó en el año 87, 88, mucho antes de que se iniciara incluso el proceso de la candidatura a Patrimonio Mundial. Es decir, que había una especial relación con todo eso. Y sí que es cierto que fue a raíz de la declaración, porque se entendió y bien entendido por parte del Gobierno de La Rioja, que esa declaración no era un premio, no era una meta, sino que era el comienzo de algo, ¿no? Y que además es cierto que la declaración, lo mismo que te la dan, te la pueden quitar. Es decir, que uno tiene que hacer méritos todos los días. Entonces había que llevar a cabo una importante labor de restauración y rehabilitación de los dos monasterios, y había que seguir trabajando para conocer mejor esos orígenes del español, para difundir la lengua española, para realizar investigaciones. Y bueno, y se decidió crear un instrumento que fue la Fundación San Millán, que aglutinara tanto a las administraciones públicas como a empresas, como a la iniciativa privada.
Y de hecho, bueno, pues muchas de las restauraciones que se han hecho en San Millán ha sido gracias a grandes aportaciones privadas. Es decir, que somos, digamos, bueno, pues una institución que aúna lo público, lo privado, y que trabaja no solamente por San Millán, sino también por la lengua española. Y en un momento dado se decidió crear ese Centro Internacional de Investigación de la Lengua Española para institucionalizar de alguna manera pues todos los estudios que se llevaban a cabo sobre el español y su literatura. ¿Y Zilengua es la base de la editorial? Quiero decir... Sí, fundamentalmente sí, porque vamos a ver, Zilengua es un centro de investigación. Es un centro de investigación que se vertebra en 3 institutos, el que llamamos Orígenes del Español, el denominado Historia de la Lengua y el de Literatura y Traducción. Y lo que fundamentalmente se lleva a cabo son investigaciones, pues con investigadores propios y siempre además contando con la colaboración y la participación, sabemos que debe ser así, con otros centros españoles y extranjeros. Y digamos que los resultados de esas investigaciones sabemos que tenemos que difundirlos. ¿Cómo? Pues hay 2 modos de hacerlo, a través de congresos, de cursos especializados, de cursos de formación y a través de diferentes publicaciones. Digamos que un poco las publicaciones fundamentales de la Fundación son de carácter lingüístico, pero hay también otro tipo de investigaciones, como el libro que estamos presentando hoy, más de carácter histórico, que también las llevamos a cabo, es decir, que las acogemos en la Fundación. La edición de este libro, ya comentábamos sus características, ¿ha sido un reto? A ver, no, un reto ¿o estáis no, yo creo que estamos acostumbrados. Quiero decir, no ha sido un reto. Yo creo que una de las obligaciones de la Fundación es, como he dicho, bueno, pues San Millán. Y difundir San Millán y proteger San Millán. Y proteger San Millán no solamente es restaurar un arco o una puerta, sino también los bienes que contienen, los bienes muebles, el archivo, dar a luz investigaciones que se hagan sobre cualquier aspecto del monasterio, de su historia. Y no ha sido un reto. Yo, además, bueno, Javier es un gran historiador, lo hemos podido comprobar ahora mismo, y sabíamos que cualquier planteamiento que él nos hace, siempre centrado en San Millán, además, bueno, pues va a ser un éxito. Es decir, no ha sido un reto. Ha sido un reto hasta cierto punto, quiero decir, bueno, pues ha sido más reto para él que para nosotros, porque además los libros que hemos publicado hasta la fecha de Javier es que te lo da todo hecho. Es decir, la selección, es verdad, de las incluso imágenes, las fotos, también. Todo, o sea, trabajar con Javier, pues es muy fácil. Claro. Es decir, nosotros ponemos un poco la camisa, un poquito el vestido, pero el contenido y casi el continente, pues ha sido fácil, no ha sido un reto. Es decir, que el reto ha sido para él, que lleva ahí un trabajo. Yo quiero riguroso. decirte que efectivamente es fácil para ambas partes. Creo que es fácil para todas las partes. Eso es el punto de partida. Pero aquí estamos hablando de San Millán. Pero a mí también me gustaría dejar muy claro que cuando hablamos de San Millán estamos hablando de un ámbito tremendamente amplio. Tanto desde el punto de vista lingüístico, porque estamos hablando del español y por lo tanto estamos hablando, bueno, se viene diciendo esa cifra de 500 millones de hispanos, de hispanohablantes, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es importante decirlo. Y desde el punto de vista histórico y social, tengo que decir que cuando hablamos de San Millán estamos hablando de un proceso histórico sumamente amplio, con un espacio geográfico que, como he dicho antes, abarca una buena parte de Castilla, del País Vasco actual, de Navarra y de La Rioja, por supuesto, casi entera, y de Soria. Es decir, que estamos hablando de que este tipo de estudios implica un conocimiento de la sociedad durante 1000 años, que no se refieren a un lugar concreto, en un punto concreto del actual territorio de La Rioja, sino que estamos hablando de una esfera francamente amplia. Esto lo quiero decir para dejar claro que la Fundación hace mucho más que hablar del propio monasterio de San Millán y de lo que supone, sino que su área de influencia es, yo diría que universal. Es un proceso y un espacio, ¿no? Quizás en la edición de
proyectos de investigación, en publicar proyectos de investigación de este tipo, es cuando realmente se pone en valor lo digital. O sea, la posibilidad de contar, de complementar ambos formatos, el papel tradicional, el libro tradicional, complementado con lo digital. Quizás en proyectos de esta envergadura es cuando se pone en valor algo de este Yo creo tipo, que ¿no? sí, claro, pues esto ha sido fundamental, ¿no? El poder tener digitalizado toda esa parte, porque a ver cómo hacíamos un libro, bueno, hubieran sido varios tomos, ¿no? Esos 13.000 Pues si me permite, fichas. son 4.000 folios Claro. de Word, 4.000 folios de Word, las 13.000 regestas de los 13.000 documentos. Entonces, claro, son 4.000 que a nivel técnico en tu casa con tu ordenador, pues era materialmente imposible manejar esa información. O sea, que quede claro que si no hubiese sido por este tipo por este sistema, pues estaríamos hablando de un imposible, ¿no? Bueno, y además está accesible a través de un código QR, está colgado en la página web de la Fundación. Y bueno, nosotros sabéis que trabajamos también con vosotros, ¿no? En ese acceso abierto y en esos libros abiertos, y somos muy conscientes de que nuestra labor no es una labor lucrativa en absoluto, sino que se trata de difundir. Y bueno, este libro está hecho en papel, tiene muchas fotos, como debía ser así, Sí. y probablemente dentro de unos Preciosas. años pues esté accesible en digital. No solamente esa gesta, sino también el contenido de este libro. La elección de las imágenes ha sido otro proceso, ¿o no? ¿O estaban...? Vamos a ver, yo creo que es complejo. Bueno, Javier es un gran aficionado a la fotografía también. Y yo creo que eso se nota, es fotógrafo, es verdad, y se nota, ¿no? Porque nos ha ocurrido con otros autores, no es por desmerecer a nadie en absoluto, ¿no? Que claro, pues lógico, es como se me pasa a mí, pues que les tienes que apoyar más quizá con las fotografías y tal. Pero en el caso de Javier, claro, es que se ha juntado el hambre con las ganas de comer. O sea, Hombre, es muy... Vamos a ver, decía antes que era complejo, gracias a Almudena, era complejo porque lo que trato en todos los libros, que se montan o que se construyen, digamos, sobre este formato, en donde la presencia de la fotografía es importante. Trato de hacer una historia paralela en fotografías al contenido del texto. Como mayor dificultad requiere una tercera visión, que es los pies de fotografía. Es decir, que de alguna manera una persona que se atreva a ver las fotografías y lea los pies de foto, vaya construyendo un relato paralelo al contenido del texto. Eso es difícil. Tengo que decir que es muy difícil, pero yo creo que es francamente, bueno, pues es un reto y como tal reto, pues es muy bonito, ¿no? Cuando ya terminas dices, oye, pues mira, ha quedado bien, ha merecido la pena, Sí. ¿no? Otro proceso. Bueno, ¿qué aporta esta obra al catálogo de la Fundación? A ver, ya lo hemos dicho antes, esta obra cambia el relato histórico. O sea que yo creo que con decir eso, no solamente es que aporte al catálogo de la Fundación, es que ha aportado al catálogo y a la historia de la comunidad de La Rioja. O sea, para los riojanos, como ya ha dicho Javier, San Millán de la Cogolla es algo más que un monasterio. Las señas de identidad, ¿no?, del riojano están muy vinculadas a San Millán. Entonces, bueno, siempre ha habido además una reivindicación ante las instituciones de Madrid para que las glosas volvieran allí o al menos para una exposición temporal. Entonces, bueno, pues este libro ha revelado un descubrimiento que no es que sea importante para el catálogo de la Fundación, es que es importante para el catálogo de La Rioja y no tengo ningún reparo en decirlo porque creo que es así, para la historia de La Rioja y la historia de España. O sea que creo que con eso está dicho todo. Pues nada, tomen nota. Julia, te paso la palabra. Bueno, ahora vamos con la última parte del podcast, que es el cuestionario Conciencia para responder por parte del autor, para conocerte más a ti y un poco el contexto del libro. Así que, Javier, bueno, vamos a empezar. Lo más interesante de una editorial universitaria. Bueno, vamos a ver, yo creo que brevemente es fundamental para el avance del conocimiento.
Pero a la vez yo creo que la educación superior va de la mano de ese avance del conocimiento, por lo tanto para mí es sencillamente fundamental. Lo que más valoras en la figura del editor o la editora universitarios. Vamos a ver, yo creo que la capacidad que tiene el editor por proporcionar recursos esenciales a la comunidad universitaria es lo que justifica su presencia, y además le pone en valor. Para mí eso es lo interesante. ¿Crees que es posible un desarrollo científico y tecnológico sin las humanidades? Yo no lo veo, de tal forma que, hombre, hay todo un proceso intelectual detrás de todo esto, pero hoy yo creo que ya no se puede hablar de ciencias y de letras como se ha hecho históricamente, aunque en las propias universidades todavía sigue habiendo muchos recelos. Hoy cualquier aspecto hay que estudiarlo desde una perspectiva transversal, y ahí puede caber lo mismo la física o la química para estudiar el proceso de tintas con el que se escribió ciertos códices a lo largo de la Alta Edad Media, como desde la propia paleografía o desde la propia filología, etcétera, etcétera. Es decir, no podemos hacer una diferenciación, no debemos hacer esa diferenciación hoy en día. Yo creo que es volver otra vez pues a una visión decimonónica de la ciencia. Y desenriquece todo, ¿no? Porque la multidisciplinaridad es lo que... Es lo fundamental. Claro. Es lo fundamental. Javier, ¿una razón para seguir apoyando el libro como herramienta de comunicación científica? Bueno, vamos a ver, yo creo que, sobre todo, un libro es la capacidad, primero, intelectual de desarrollo de un tema. Es la capacidad que te brinda de reflexionar todo lo que puedes y debes sobre ese tema. El encontrar la posibilidad de buscar análisis precedentes, contrastarlos con los tuyos y volcarlos en ese libro. Dicho de otra manera, yo no entiendo la ciencia sin el libro, ojo, al margen del soporte en el que ese libro se encuentre. No es lo mismo hablar de un códice del siglo X que de una edición digital, como hemos estado diciendo, del siglo XXI. Pero al final, al margen del formato, la idea es la misma. Y yo creo que esa es difícil que cambie. ¿Cómo convencerías a un ciudadano o una ciudadana de que deben leer literatura científica? Vamos a ver, yo creo que la literatura científica primero tiene que estar adecuada a ciertos registros. Tú no le puedes dar una ontología dirigida a no sé quién a todo el mundo, es decir, tenemos que adecuarla. Por lo tanto, la labor de la investigación del investigador, que cuesta mucho y es muy difícil, es la de adecuar esos conocimientos a distintos registros. Por eso no se pierden galones en absoluto. Y yo creo que, desde luego, esas personas que, como he dicho antes, si son mínimamente sensibles, que hay muchas personas sensibles, si se encuentran un tema interesante y además con un marketing, y yo creo que ahí vosotros también tenéis que, todos, tenéis que hacer mucho esfuerzo, como nosotros, ya he dicho que nosotros también nos encontramos con muchos problemas. Yo creo que el camino está abierto, porque ojo, hoy podemos caer en el error de confundir cultura con relato y con, digamos, guerra cultural, desde una perspectiva política, sociológica, etcétera, etcétera. Y ese es un peligro que nos podemos encontrar en cualquier momento. Por lo tanto, se hace muy necesaria la presencia del conocimiento, que ese sí que no entiende de bandos, del conocimiento, o que no debería, por lo menos, del conocimiento, que hay que adecuarse a cada una de las necesidades de la sociedad en la que nos encontramos. Chapo. ¿La diversidad lingüística es imprescindible para la comunicación de la ciencia? ¿Por qué? Vamos a ver, yo creo que eso es así, es decir, el mero hecho de abrirte a otras realidades, ya no digo ni a otros idiomas, a otras realidades, y enriquecerte con ellas, la posibilidad de comunicarte con otras personas que hablan otros idiomas, eso de alguna manera no solo te viene bien a ti como persona, en este caso como investigador, sino que enriquece soberanamente la obra que estás haciendo. Por lo tanto, es obligatorio. ¿Un libro científico, Javier, que encadenarías a este?
Bueno, vamos a ver, aquí le he dado muchas vueltas, porque no es fácil, quiero decir que una persona se va construyendo a lo largo de los años, y en este caso me estoy refiriendo a mí, se va construyendo a lo largo de los años con lecturas pues que unas les han parecido maravillosas, otras no tanto, etcétera, etcétera. Pero si tuviese que quedarme con una, desde luego diría La historia intelectual del occidente medieval de Jacques Paul, que en su momento me marcó y que de vez en cuando vuelvo a releer porque dice cosas que lo mismo son válidas para finales del siglo XX que clarísimamente en el siglo XXI, ¿no? ¿Y una de ficción? Antes he aludido a Umberto Eco y al Cementerio de Praga. He aprendido mucho. En sus libros se aprenden mucho porque de alguna manera para cada una de sus ficciones requiere de un vaciado documental de archivo y de bibliografía gigantesco. De ahí que bueno, sea uno de mis libros favoritos clarísimamente, ¿no? El científico o científica, en amplio sentido del término, de todos los tiempos al que más admiras. Bueno, ahí también, fíjate, le he dado muchas vueltas. Quizá me hubiese gustado, fíjate, haber conocido y haber mantenido pues, un tipo de conversación distendida como la que estamos teniendo en este momento con Francis Bacon, ¿no? Francis Bacon. Este tipo de personas que en una edad tan antigua como el siglo XVI realmente tenían un conocimiento del mundo fantástico, fascinante, que hoy nos falta ese tipo de conocimiento, un conocimiento, digamos, universal. Hoy vamos a la superespecialización, que es muy buena, pero nos falta un gran conocimiento humanístico, que para mí es fundamental. Totalmente. ¿El libro que más relees? Hablando de humanismo, yo creo que Francisco Rodríguez Adrados, un clasicista fantástico en su reloj de la historia, pues me enseña muchísimo. Y además, ante cualquier duda, relees un pasaje y es tan enriquecedor que encuentras otro nivel, es decir, encuentras otra idea que te sugieren otros procesos intelectuales a ti mismo, ¿no? Y eso es muy importante, el encontrar quizá no la superespecialización de todos los temas por parte de una persona, sino ese conocimiento universal de una serie de temas que muchas veces se equivoca en lo mínimo, pero esa visión desde arriba es fantástica, que es, si me lo permitís, que es lo que a uno le gustaría tener y que humildemente pues es materialmente imposible, ¿no? Pero así somos, ¿no? ¿Alguna película o serie que ilustraría esta investigación o que recomiendes? Bueno, vuelvo a Umberto Eco, pero no voy a hablar de su libro, sino que voy a hablar de la película que se hizo del Nombre de la Rosa. Quizá por ambientación familiar, El Nombre de la Rosa la hemos visto en familia docenas de veces y cada vez me sorprende más porque te vas fijando. Bueno, pues antes hablábamos aquí de cómo sería un archivo, ¿no? Está muy bien ambientada, y desde luego ver a Guillermo de Baskerville, a Also de Melk, es que estás en la Edad Media. Antes aludía a Almudena, a mi hermano Claudio García Turza, y cuántas veces nos hemos preguntado, oye, y si levantase la cabeza Gonzalo de Berceo, ¿qué pensaría de lo que estamos haciendo nosotros aquí? Pues efectivamente, ¿cuánto nos gustaría tener una conversación con Gonzalo de Berceo? Es que sería maravilloso, es que seguro que cambiaría radicalmente nuestra manera de ver el mundo, seguro, ¿no? Por eso es tan interesante contextualizar de alguna manera, bueno, estas grandes narraciones, ¿no? Porque es que muchas personas van a tener de una época determinada lo que han visto en esa película. Por eso es importante adecuarla perfectamente. Para eso el papel de los especialistas es fundamental, para plasmar la idea clara, ¿no? Bueno, y sobre todo en la Edad Media, ¿no? Que está tan oscurecida. Bueno, pero mira, está oscurecida, si me permites, no voy a estar de acuerdo. Está tan oscurecida porque todo aquello que no sea siglo XXI ya está oscurecido para casi todo el mundo. Nuestros alumnos universitarios ya tienen serias dificultades para situar un hecho determinado en un siglo determinado. Ya no digo para situar a Franco en su época, o el golpe
del 81, es decir, que estamos hablando del siglo XX y estamos hablando de cosas que muchos hemos estado ahí presentes, ¿no? Claro, ya, si vas más atrás de ahí sí que están absolutamente perdidos. Por eso bueno, claro, decía oscurecida en el relato, en el imaginario colectivo. En el no imaginario que lo fuera, colectivo, claro. ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. En el imaginario colectivo, desde luego, pues esa cámara de cine, que no es el caso que tienes, esa cámara de vídeo que tienes ahí, si es que está obsoleta, parece medieval. Oye, en este mundo en el que estamos viviendo en un momento en que parece que hemos vuelto a la Edad Media. Vamos a ver si hay ciertas actitudes por parte del ser humano, que me da lo mismo que estemos en el momento en que bajó ese ser humano del árbol al momento actual. Hay ciertas actitudes que son las mismas. Y por lo tanto ahí tenemos que investigar mucho todavía. Eso es. Javier, ¿nos puedes adelantar cuál será tu próximo libro? Pues mira, mi próximo libro, algo ya he dicho aquí al respecto, mi próximo libro ya está terminado, ya lo tiene la Fundación en sus manos, y es precisamente sobre el origen de todo esto. Es decir, estamos hablando de San Millán de la Cogolla, pero es que San Millán de la Cogolla le debe su advocación a un personaje, que es Millán o Emiliano, que vive en el siglo VI, que funda, lo entrecomillo, un monasterio, es decir, una agrupación de religiosos, y del cual 60 años más tarde, un personaje fascinante, que también he aludido a él, Braulio, obispo de Zaragoza, va a escribir una geografía, es decir, va a escribir no solo la vida de este personaje, sino los milagros, porque una geografía sirve de alguna manera para que socialmente, popularmente, se considere santo a un personaje. Entonces, bueno, pues gracias a las ayudas que he recibido de la Fundación, pues he conseguido localizar nada más y nada menos que 17 códices que contienen la vida de San Millán. He hecho una edición crítica y he hecho un estudio histórico sobre la obra y sobre el contexto, porque a mí sobre todo lo que me interesa es, bueno, tenemos la obra, pero ¿en qué contexto se hizo esa obra? ¿Y qué significado tuvo el personaje? Y bueno, y en los próximos meses, si no hay problemas editoriales, pues espero que podamos estar nuevamente hablando de cosas parecidas, ¿no? Qué maravilla. Pues para terminar, Javier, ¿qué música podría ser banda sonora de este libro? Pues muchas, pero hay una que desde joven yo siempre tuve la idea, quizá motivado por mi familia, porque tengo hermanos que son mucho mayores que yo, pues siempre viví pues muy apegado al mundo antiguo y al mundo medieval, ¿no? Y a mí me enseñaron, me descubrieron el Carmina Burana de Carl Orff, que me acompaña en muchísimas ocasiones, ¿no? Y es una música realmente maravillosa, que te adentra, como antes he dicho, Guillermo de Baskerville, uno de mis personajes favoritos, con Sean Connery al frente, bueno, pues me adentran en ese mundo, me inspiran y a la par me relajan muchísimo, ¿no? Pues bueno, muchísimas gracias a nuestros invitados. Gracias por compartir El monasterio de San Millán de la Cogolla, Historia y Escritura, publicado por la Fundación San Millán de la Cogolla. Pueden encontrar este libro en la página del Centro Internacional de Investigación de la Lengua Española, www.cilengua.es. Les esperamos en nuestro próximo episodio, Julia Sánchez Arévalo y Rosa de Bustos. Muchísimas gracias, chicos. Gracias. Libros para comprender, un podcast de la Unión de Editoriales Universitarias Españolas, realizado en la librería del BOE.